muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo al investigador Hugo Delgado de Geofísica de la UNAM. Quisiéramos hacerle dos preguntas concretas primero. ¿Cuáles son las medidas que tendríamos que tomar para hacer frente al cambio climático? De entrada habría que hacer una aclaración. El cambio climático tiene una componente que es natural, pero el que nos debe de preocupar es el cambio climático que tiene como origen la actividad del hombre. Algunos le llaman a esto calentamiento global, algunos otros le llaman emergencia climática, pero el punto es que el ser humano ha ocasionado una aceleración en el incremento de la temperatura promedio anual del globo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para frenar esa situación? Bueno, primero que nada está lo que se ha insistido mucho a nivel intergubernamental de establecer medidas políticas de Estado para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los cuales requieren de una disminución del uso de combustibles fósiles, particularmente carbón, combustóleo, gasolinas, etcétera. Y para ello lo que se requiere es llevar a cabo, número uno, investigación básica e investigación tecnológica para poder aprovechar de la mejor manera las fuentes de energía limpias, como son la geotermia, como es la energía eólica, la energía solar y la energía de las mareas. Todo ello requerimos hacer un esfuerzo muy importante a nivel gubernamental, a nivel de agencias financiadoras de este tipo de investigación, tanto básica como tecnológica. Pero también requerimos de conciencia por parte de la población para también hacer un uso racional de los recursos que actualmente todavía tenemos. La segunda pregunta sería, ¿cuál es la importancia de los glaciares para los seres humanos? Y preguntarle si el daño ya es irreversible por lo que está pasando en nuestro país. Bueno, ¿cuál es la ventaja de tener glaciares? Bueno, son varias, pero en particular hablaré primero de dos que son importantes. En varias partes del mundo, y México no es la excepción, durante la época de secas, los glaciares son los que proveen de agua a las poblaciones que viven cerca o a los pies en las faldas de las montañas que tienen glaciares. Es decir, cuando llueve, pues el agua se precipita a través de la lluvia u otros mecanismos y pues hay irrigación del terreno. Pero cuando no hay precipitación, los glaciares producen esa agua a través de la fusión de ellos mismos. Y esa agua es aprovechada por los pobladores en las zonas cercanas a las montañas nevadas. Por otro lado, los glaciares son reguladores térmicos, reguladores ambientales, es decir, la radiación solar que incide sobre las superficies claras de los glaciares, que son en general de color claro. La radiación solar incide sobre estas superficies blancas y se refleja nuevamente al ambiente. Si desaparecen los glaciares, lo que tenemos son las rocas que son de un color oscuro y en lugar de tener una reflexión, lo que tenemos es una absorción de la radiación solar y entonces lo que tenemos en las cumbres es un efecto de aumento de temperatura a nivel local que en su momento puede derivar en una inhibición de la, de la, de la precipitación. Entonces, como reguladores térmicos o como fuentes de agua, son algunos de los aspectos más importantes que tienen los glaciares. En el caso, por ejemplo, de poblaciones o en otros países, no solamente en México, se está viviendo la desaparición de los glaciares. En Bolivia desapareció el glaciar Chacaltaya,
que era una de las fuentes de agua potable para la ciudad de La Paz. En el caso de los peruanos, los amigos peruanos ven con mucha preocupación la disminución del tamaño de los glaciares. Perú ha sido uno de los países latinoamericanos que contaba con el mayor número de masas glaciales, pero estas están fundiéndose y lamentablemente, pues debido a una serie de situaciones, los amigos peruanos han tenido que desfogar los lagos, las lagunas intermontanas, dado que una acumulación fuerte de agua en estas lagunas glaciales lo que viene a causar es la posibilidad de un riesgo del rompimiento de las barreras naturales que tienen estas lagunas, y eventualmente se pueden romper estas barreras y provocar una serie de problemas por inundación repentina en las partes bajas de los cauces. Entonces, lo que han hecho en Perú es desfogar estas lagunas naturales, con la lamentable consecuencia de que esas reservas de agua pues las están dejando ir, y al desaparecer los glaciares eventualmente van a tener una escasez de agua. ¿Cuál es la consecuencia fundamental de esto? Es que si no tenemos aporte de agua, tendremos problemas de una sequía más acentuada. Y ese es básicamente un par de ejemplos de qué es lo que puede suceder. Pero a partir de la desaparición de los hielos glaciares, lo que podemos ver son otras consecuencias que ya no son tan claras o tan evidentes, como la ausencia del agua como un recurso para la sustentabilidad de la sociedad, sino también hay otras cosas que no son tan palpables, que son de carácter psicológico, de carácter cultural, y muchos otros aspectos que pueden afectar fuertemente a la sociedad. ¿En cuánto tiempo podríamos decir que en México se vería una afectación importante por falta de agua debido a que nos quedamos sin estos reguladores naturales que tenemos? Bueno, ya lo estamos viendo en varias de las montañas que tenían glaciares, pues ya el aporte del agua es eh, prácticamente nulo. En el caso, por ejemplo, del Popocatépetl, desaparecieron sus glaciares a finales del año 2000. Entonces, ese aporte que antes había de los glaciares en época de secas, pues ya no existe. Ya no existe, digamos, ese aporte de agua adicional alimentando eh, a las diferentes cuencas y sus sistemas acuíferos subterráneos. Lo que eso viene a tener como consecuencia es que al no tener una alimentación adicional a los sistemas de agua subterránea, y si en zonas como en Puebla, en la que los nuevos desarrollos, la extensión de las zonas urbanas, que al final de cuentas requieren de agua, y el agua la extraen de los pozos, como ya no hay agua de recarga a los sistemas acuíferos, a los diferentes acuíferos, lo que tenemos como consecuencia es que nos estamos acabando el agua. El aspecto no es tan evidente de inmediato, pero con el tiempo será un efecto acentuado. Finalmente, preguntarle, está la cumbre climática, se está llevando a cabo virtualmente. Propone el presidente Joe Biden que espera que las emisiones del efecto invernadero se reduzcan entre 50 y 52% para 2030. ¿Usted cree que sea posible que en el mundo podamos lograr esta situación? ¿Y qué tendríamos que hacer todos los ciudadanos para poder aportar a esto? Sí, definitivamente son planes muy ambiciosos, y cualquier plan que puedan establecer los diferentes gobiernos no tendrán éxito si no tenemos la conciencia como ciudadanos de poder seguir
medidas y estas políticas de Estado. Si recordamos, en un momento dado, en la presidencia anterior de los Estados Unidos, al inicio se detuvieron todo tipo de acuerdos, particularmente se abandonó el Acuerdo de París y hubo un impulso nuevamente al desarrollo de vehículos automotores impulsados con combustibles fósiles. Entonces, si un gobierno establece este tipo de medidas, es decir, sale de un acuerdo y comienza con el otro, la población, los ciudadanos deberíamos de responder con conciencia y decir, bueno, el gobierno podrá colocar este tipo de vehículos automotores impulsados por combustible, pero yo como ciudadano prefiero seguir apoyando el desarrollo de vehículos híbridos o en su momento eléctricos, que contaminan muchísimo menos, porque al final de cuentas todo lo que nosotros arrojamos al ambiente, pues al final de cuentas tiene como consecuencia un deterioro no solo ambiental, sino también de la salud de los ciudadanos. Perfecto, pues muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al auditorio. Gracias. De Pisa y Corre recargado. Lunes a viernes 8 a.m. en Imagen Televisión.